La exposición Constitución o muerte recoge una panorámica general de la evolución de los liberales navarros entre 1812 y 1876. Los liberales ciertamente fueron minoritarios en Navarra, pero había núcleos importantes en Pamplona, en la ribera, sobre todo la Tudelana, y en los valles pirenaicos, Aezkoa, Salazar, Roncal y también en Valcarlos. Por sectores sociales abundaban entre las llamadas clases profesionales y algunos aristócratas, así por ejemplo pues médicos, notarios, abogados y también en algunos sectores populares que vieron en la Revolución Liberal la posibilidad de que se acabara con su marginación secular. Bien, durante este periodo se dieron una serie de guerras, antes de la realista y carlista, la de la Convención y la Independencia, que hicieron que muchos navarros se integraran en el ejército haciendo carrera militar como oficiales y jefes del mismo. Bien, en este periodo se produce la transformación de Navarra en reino y provincia, de la que fueron protagonistas los liberales. Y por último, que señalar que también las mujeres tuvieron su participación en estos procesos. Este primer bloque se ocupa de la ocupación francesa de Navarra, periodo en el cual se aprobó la Constitución de Cádiz de 1812. También habla, como es lógico, de la división de Navarra, los voluntarios de Espoz y Mina que lucharon contra los franceses, y después, tras la reposición del poder absoluto de Fernando VII, de la deriva de muchos de los oficiales de Mina que participaron en las conspiraciones que tuvieron lugar en los años siguientes. De tal modo que, además del propio Espoz y Mina, hubo navarros en guarniciones militares de Andalucía, Zaragoza o Tarragona que contribuyeron a que se restableciese esta Constitución. Este segundo bloque trata del llamado trienio constitucional, el trienio liberal, y de la década absolutista que le siguió. En este momento los liberales están en el poder, en Navarra como en todas partes. Hay una clara diferencia entre los más moderados y los más exaltados. Es un periodo corto en el que surgen los primeros periódicos liberales de Navarra, con nombres como El Patriota del Pirineo. En todo caso, como es sabido, los liberales fueron derrotados por los realistas y después se inició un periodo llamado la década absolutista, que fue caracterizada por una gran represión. En Navarra por lo menos hay unos centenares, tanto de navarros como de navarras, que fueron encarcelados, sumariados, algunos fueron al exilio, desde donde una parte de ellos siguió conspirando en torno a Espoz y Mina contra el absolutismo. En este tercer bloque se aborda la primera guerra carlista y la ley de modificación de fueros de 1841. La guerra llamada de los 7 años fue una guerra dura, larga, y importa señalar que al lado de los carlistas lucharon cuando menos unos 5.000 hombres encuadrados en los distintos cuerpos francos que se organizaron en Navarra. Bien, importa también señalar que es este periodo en el que se gesta la modificación del sistema privativo de Navarra y por el que se llega a la ley del 41. Esta guerra larga y dura gravó a los pueblos navarros porque los ejércitos vivían sobre el terreno y la población se veía abocada a suministrar pues, todo tipo de artículos, pan, carne, vino, etcétera, de tal modo que al final de la guerra en Navarra estaba en una situación dificilísima, tal como señalaron los diputados a Cortes en el Congreso. En este bloque se trata del periodo en que en Navarra empieza a estar vigente la llamada Ley de Modificación de Fueros. Vemos cómo los liberales van a ocupar la Diputación, los principales ayuntamientos. Es ahora cuando van a
plantearse de nuevo las reivindicaciones de estos sectores marginados por los privilegiados del antiguo régimen. También algo importante a señalar es que los liberales van a registrar una creciente, vamos a decir, pluralidad. Además, hay algunos indicios que, en fin, apuntan a que no eran una minoría. Por ejemplo, en Pamplona, un partido, la Unión Liberal, llegó a tener 641 adscritos, y surge también una prensa mayoritariamente liberal. En principio, cabe pensar que El Progresista Navarro es el primer periódico diario y tuvo una polémica, en fin, muy seria con el obispo de Pamplona, que era un olitense, Urizi Labairu, que dijo aquello de progresista y navarro como dos términos que no congeniaban mucho, que antecede a ese presunto, en fin, esa afirmación de Pío Baroja de pensamiento y navarro, que al parecer nadie ha visto escrita en ningún texto. En el quinto bloque, se ocupa del llamado sesenio democrático, que antes se llamaba sesenio revolucionario, y la última guerra carlista. Bien, en su transcurso, de nuevo, en Navarra se levantaron cuerpos francos, la llamada Guardia Foral con sus contraguerrillas, etcétera, que con los militares profesionales del ejército llegaron a tener unos 5.500 hombres, es decir, que por cada 2 carlistas había uno liberal. Bien, ahora este panorama de la diversidad de los liberales se pone de manifiesto en que en Pamplona aparecen una docena de publicaciones, generalmente semanales, que representaban a todos los colores que apoyaban la Revolución del 68, y otro tanto ocurre en Tudela. La guerra, de nuevo, se desarrolla haciendo que los ejércitos pues, continuamente se vean obligados a pedir vituallas de todo género a los pueblos, que hacen que esta última guerra sea conocida por el pueblo como la deshecha, porque era la última de las 5 que habían tenido lugar en todo el siglo XIX y que dejaron a Navarra sumida en la pobreza. Este último bloque está dedicado a las mujeres y resulta un tanto novedoso. Hay que tener en cuenta que en un periodo bélico las mujeres estaban directamente implicadas en los conflictos. ¿Por qué? Porque eran, en fin, madres, esposas, hermanas o novias de los combatientes. Entonces, todas las consecuencias de la guerra, este pago de vituallas, exenciones para, en fin, que algún hermano no fuese alistado, etcétera, pues corría a su cargo lo mismo que la administración de las haciendas familiares. Ahora hay mujeres que aparecen en las listas de aquellos que dan dinero con motivos distintos, la construcción de un monumento a Prim, etcétera, etcétera. Un factor muy importante que explica este papel de las mujeres desde el trienio liberal es que por lo menos unas 200 fueron encausadas, sumariadas y encarceladas. Luego sabemos que en localidades como Estella, por ejemplo, pues había núcleos importantes. Aparecen en un listado más de 60 mujeres que están calificadas por los carlistas como enemigos de su dinastía, de la de Carlos V. De ahí que la mujer pues merezca tener un stance y un bloque propio.